Grabamos. Bueno, vamos a comenzar, como les dije, a hacer ejercicios. Este ejercicio creo que es uno del semestre pasado y, entre otras cosas, revela que es muy raro que yo ponga un tipo de transmisión clásica, a menos que sea para compararla, por ejemplo, con esta. Esto es una transmisión cuaternaria y ya yo sé que es modulación porque miro las bases. Miren, si hay una base que es seno y la otra es coseno, eso es una transmisión con modulación. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque por ejemplo este símbolo es una vez U sub 1 más una vez U sub 2. O sea, tiene un seno más un coseno que implica un coseno desfasado. Un coseno con una cierta fase. ¿Okay? Justamente hablando de esos detalles que uno mira sobre la constelación, si yo quiero cerrar los ojos e imaginarme cómo es esa señal que está siendo transmitida, empiezo a observar que aquí hay este símbolo y este símbolo están a la misma distancia radial. O sea que representan sinusoides del mismo tamaño, del mismo voltaje pico, pero con dos fases distintas. Y observen este. Este tiene una coordenada 2 y una coordenada 1. Ah, pero mira, este tiene una coordenada 1 y una coordenada 2. Es decir, que la distancia radial es también la misma. Es decir, que en este caso vamos a tener dos amplitudes distintas. Si ustedes ven esa señal en un osciloscopio, van a notar eso, que van a ver dos amplitudes distintas de sinusoides. Y después cuando jurunguen un poco más, se van a dar cuenta que esto tiene una fase, esto tiene otra, esto tiene otra y esto tiene otra. Tienen 4 fases distintas. Les recuerdo y les insisto que las fases siempre se miden con respecto a los cosenos, a un coseno. ¿Ok? Esa es la referencia desde señales, es la referencia universal en cuanto a lo que es un espectro bilateral. Las fases siempre se miden con respecto a coseno y esta amplitud se toma positiva. Si es negativa, hay que meter ese menos como un más menos pie aquí adentro para tener la verdadera fase. Esos son detallitos sencillos, pero que es bueno conocer. En esta lámina, mi punto es que ustedes tomen un símbolo cualquiera y le determinen cuál es el valor de A real y el valor de B real. Digo real porque de repente uno mira esto y dice, ah, esto es pi cuarto, porque uno mira componente 1, 1. No, eso no es pi cuarto. ¿Okay? Ah, mira, esto es algo, no sé, debe ser pi tercio. No. Eso no sirve, porque eso cambia con cómo estén definidas las bases y no tiene nada que ver con las fases que uno está acostumbrado en el círculo trigonométrico. Vamos a comenzar separando esto como coseno A más B, que es coseno A, coseno B, menos seno A, seno B. Me refiero a B en términos generales, ¿no? Aquí por casualidad este se llama B, pero es coseno de esto por coseno de esto, menos, oído al tambor, más aquí, menos aquí, seno, seno. ¿Okay? Perfecto. Si yo quiero determinar la amplitud y la fase, yo hago algo muy sencillo. Lo que hago es leer la constelación para el símbolo que esté interesada en resolver. Por ejemplo, en este caso escogí el símbolo S1. El símbolo S1, leo, es igual a menos U sub 1 más 2 U sub 2. Ahí lo dice clarito, como si fuera un vector. Entonces pongo el valor de U sub 1, lo meto aquí, y pongo el valor de U sub 2 y lo meto aquí, y me da esto. ¿Okay? Todo lo que ustedes tienen que hacer, y por cierto, generalmente pongo un ejercicio de esto en el examen y todo el mundo lo hace bien, porque en realidad es muy sencillo, a excepción de algunos detalles numéricos. Fíjense. Usted ahora, ¿qué tiene que hacer? Igualar todo lo que acompaña al seno de un lado y de otro. Por ejemplo, aquí. Coseno está acompañado de A coseno B, ¿verdad? Bueno, no hay duda. A coseno B es igual a 2 por raíz de 2fs. Y aquí está la primera ecuación. Ahora igualemos la porción de seno, con mucho cuidado con los signos. Entonces nos damos cuenta que menos A seno es igual a menos raíz de 2fs. Y aquí está la segunda ecuación. De allí, bueno, todo el mundo dice facilito, yo saco rapidito, saco la amplitud y la fase. En general debo decirle que si usted se acuerda de trigonometría, usted sabe que si usted eleva esto al cuadrado
más esto al cuadrado y le saca la raíz cuadrada, ya tiene la amplitud. Pero si lo hacemos como ordenadito, nosotros aquí, por ejemplo, podemos dividir esta ecuación. Bueno, primero aquí se van los signos menos menos. Imagínense que dividimos estas dos ecuaciones entre estas. Entonces, A seno B entre A coseno B es tangente B. Y del otro lado le queda raíz de 2fs dividido entre 2 raíz de 2fs y encuentra que la tangente de B vale 1/2. ¿Ok? Entonces usted busca el arco tangente y le da un ángulo. Esto es en grados, pero los puede poner en radianes. Pero ojo con lo que les voy a decir, porque si usted divide dos números negativos, ¿verdad? También le va a dar un número positivo. Entonces, es altamente probable que esta fase sea incorrecta. Usted tiene que ubicarse en el cuadrante apropiado. Ese es el único problemita que ustedes pueden tener aquí. ¿Okay? Fíjense que si yo tomase este símbolo, que es el que pareciera estar en 45 grados, miren lo que le ocurre. Si usted escribe aquí seno más coseno, que es lo mismo que coseno más seno, es decir, las dos componentes son positivas, 1, 1. Cuando usted escriba coseno más seno, las dos componentes del mismo tamaño, eso huele a pi cuarto, pero no es pi cuarto. Porque si usted mira de aquí, si aquí fuese pi cuarto, le quedaría exactamente esto mismo. Seno de pi cuarto es un número que es positivo, coseno de pi cuarto es un número que es positivo. Es decir, que para una hipotética fase de pi cuarto, la componente coseno es positiva y la componente seno es negativa. O sea que en todo caso, si existiera un ángulo de más, o sea aquí, pi cuarto, usted tendría que buscar en la constelación qué símbolo tiene componente coseno positiva y seno negativa. Por ejemplo aquí, coseno positivo y seno negativo, estamos hablando de por aquí. ¿Ok? Y claro, como es 45 grados, o sea, es relacionado con pi cuarto, obviamente tiene que ser este que tiene el tamaño de la componente seno y coseno de la misma dimensión. Entonces, esto es un problema muy sencillo de resolver, ¿ok? Que solo necesita el criterio en cuanto a los ángulos. De resto es un problema matemático que ni siquiera es de comunicaciones. Entonces, con esto cerramos este ejercicio. Vamos ahora a pasar a este, que comenzamos comparando dos modulaciones cuaternarias con fases distintas. Una tiene fases como la que estudiamos en el QPSK clásico de las clases de meario, que son pi cuarto menos pi cuarto, 3 pi cuarto menos 3 pi cuarto, y el otro es con fases distintas. Miren cómo son las constelaciones distintas. ¿Okay? Voy a trabajar con ellos, pero la primera pregunta dice lo siguiente: dibuje la constelación en el caso A. ¿Okay? Defina los ejes, es decir, yo les dejé que ustedes libremente pusieran aquí K coseno o K seno o menos K seno, pero bueno, yo para variar puse K coseno y K seno. Fíjense que en el ejercicio anterior aquí puse seno para variar un poquito, ¿no? Ok. Entonces, yo les digo, busquen en qué sitio, cuál de estos puntos de la constelación es el que tiene fase de 3 pi cuarto. Entonces, ¿qué hace usted? Usted escribe un coseno general, 2pi f0t, mira, me faltó la f aquí, 2pi f0t más 3 pi cuarto. Y hace su operación de coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, y resulta que el coseno de 3 pi cuarto es negativo. En conclusión, ese símbolo, que ya todavía no sé cuál es, tiene una componente coseno negativa y una componente seno también negativa. Entonces, componente coseno negativa estamos de este lado, componente seno negativa estamos de este lado. Este es el símbolo S2 que tiene un ángulo de más 3 pi cuarto, que no tiene que ver con el círculo trigonométrico. Perdóname que lo insista tanto. Entonces, eso nuevamente es para ubicarlos, ¿de acuerdo? Y ahora la siguiente pregunta es: determine de min para cada caso, ¿ok? Pero déjeme leer desde el comienzo. Dice: se tienen dos señales cuaternarias con modulación de fase que se transmiten con la misma potencia y velocidad. Es decir, P y Fs son idénticos en los dos. Por cierto, al ser idénticos, P y Fs, los Ts también son idénticos, por lo tanto la energía promedio también es idéntica.
en una transmisión que en la otra. Normalmente eso es lo correcto, que yo iguale, que yo compare dos transmisiones que tienen situaciones similares, porque si no estoy haciendo trampa. Entonces recuerden esto antes de pasar a la próxima página. Entonces fíjense bien que aquí, en el caso que vimos de la modulación clásica de pi cuarto, 3 pi cuarto, etcétera, yo lo único que me acuerdo es esto, que la distancia radial es raíz de E. Eso es lo único que me acuerdo. ¿Okay? En cambio aquí, la distancia radial a los símbolos es esta y también es raíz de E. Pero ya va, porque eso cambia las cosas. Porque tengo que calcular aquí cuánto vale el de min, que puede ser este, este o este. Y también aquí tengo que calcular el de min. Es decir, tenemos dos problemas sencillos de resolver los lados de un triángulo, etcétera. Y resulta que haciendo eso uno llega a la conclusión de que esta distancia mínima es igual a esta distancia mínima. Por supuesto, asumiendo que este E es igual a este E, que es lo que acabo de decir en el enunciado. Entonces, este ejercicio lo hice también para reforzar un poco el concepto de que el que usted escoja bases diferentes, por ejemplo, en una modulación con fases pi cuarto, menos pi cuarto, etcétera, si usted hubiese escogido bases coseno de omega sub ct más pi cuarto y coseno de omega sub ct menos pi cuarto, podrían ser dos bases, la constelación no le quedaría así, le quedaría así. Entonces, esto es para que ustedes entiendan que escoger las bases, eso sí, siempre respetando la ortogonalidad, o mejor dicho, la ortonormalidad, que es que aparte de ser ortogonales, tienen energía unitaria, usted se da cuenta que es irrelevante. El uso de la constelación es exactamente igual de productivo, así que este ejemplo va más allá del propio ejemplo. Entonces, repito, aquí usted tiene que trabajar un poquito con la trigonometría si quiere saber cuánto vale esto. Eso lo hicimos con QPSK. Esto lo llamamos X y dijimos que X cuadrado más X cuadrado era E. Despejamos X y después dijimos que de min era 2X. Bueno, aquí es parecido. Esto es raíz de E y obvio que esto también es raíz de E. Entonces, esto que está aquí es esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. Y en ambos casos, de min da raíz de 2E, que es el valor clásico de min para el caso QPSK. Entonces, la solución en este ejercicio es que ambos sistemas son igual de fuertes frente al ruido. Y eso es absolutamente lógico que pase. Si yo, en cambio, les pongo a comparar, y de hecho lo hice en el examen, y lo voy a resolver el lunes, si yo tomo este ejercicio que es cuaternario, y tomo un QPSK y los pongo a competir, ahí la cosa cambia, y ahí obviamente va a haber un perdedor que es este. ¿Okay? Porque QPSK tiene la peculiaridad de tener como una especie de transmisión polar metida dentro. Porque, por ejemplo, usted tiene un símbolo y tiene su negativo. Tiene este símbolo y tiene su negativo. Es decir, que usted en el fondo está generando una transmisión polar, pero modulada, cuaternaria. Okay. Muy bien. Vamos a pasar a este, que es uno de esos sancochos que yo hago, en donde hago cosas absurdas, en el sentido de que nadie va a hacer una transmisión como esta que yo les voy a poner, porque es absolutamente ineficiente. Transmitir un símbolo que sea una sinusoide, el otro es un negativo, después una constante, o sea, esto es un pulso que dura t bit, este símbolo en este caso, y tiene altura 10, y este es un negativo. Tengo 4 símbolos y les doy el tiempo de símbolo, que es igual a 1 milisegundo. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es una pregunta medio extraña. ¿Cuántos ciclos de portadora caben en T sub S? Eso que yo les he comentado tanto, que la portadora tiene que tener un número entero de ciclos. Bueno, vamos a ver aquí si es verdad. Entonces, la portadora es de 1 MHz, ¿y de dónde saqué yo eso? Lo miré aquí, miren. 2pi por F0, yo muchas veces, y no por maldad, integro este 2 a este valor. Lo que pasa es que en este caso no valía la pena porque era un valor muy grande. Pero imagínense que la frecuencia es 10. Entonces, yo en vez de escribir 2pi por 10, escribo 20pi. Entonces, usted tiene que fijarse cuál es la frecuencia. Entonces, en nuestro caso, la frecuencia de portadora es 1 MHz. Mientras que F-bit es 1 kilobit por segundo. ¿Por qué?
el tiempo de símbolo es 1 milisegundo. Entonces la tasa de transmisión en símbolos por segundo es 1000. Oye, me van a disculpar, si dije en algún momento bit por segundo, a mí me pasa a veces eso, que digo una cosa y como al rato caigo, pero me disculpan, ¿no? Porque eso es un error. Aquí usted olvídese de los bits. De hecho, yo a veces le digo, porque a mí siempre me costó mucho, cuando vengo de binario y paso a meario, tengo el bit pegado. Entonces es preferible siempre pensar en símbolos. Y si es binario, bueno, por casualidad F símbolo es F bit, pero es preferible para no cometer errores. Entonces estoy hablando de una tasa de transmisión de 1000 símbolos por segundo y una frecuencia de portadora de 1 megahertz. Cuando yo divido esos dos números me da un número entero, que coincide exactamente con el número de ciclos que caben en T símbolo. ¿Okay? Ese es un problemita tonto, pero interesante. Ahora dice, bueno, usted póngase las pilas y tiene que sacar las bases, pero rápido. ¿Okay? Entonces, primero, usted no puede representar un pulso con una sinusoide, ni al revés. Usted no puede representar una sinusoide con un pulso. Pero qué interesante, que hay otra sinusoide. Pero chéverísimo, porque simplemente es la negativa de esta. Es decir, que a juro necesito una base que sea K seno. Listo. Y para representar los pulsos necesito otra base. Entonces se me ocurre que la base sea exactamente la forma del pulso con una altura que garantice energía unitaria. ¿Listo? Ya tenemos las dos bases. Una de las bases es un pulso con altura 1 entre raíz de TS. ¿Por qué? Porque si usted tiene un pulso con altura 1 entre raíz de TS que dura TS, su energía vale 1. Porque cuando usted eleva esto al cuadrado, que es la altura, y lo multiplica por la base, le va a dar 1. Y con el cuento de la base sinusoidal, creo que ya me han oído hasta el cansancio ese numerito. Raíz de 2 sobre T símbolo, que es lo mismo que raíz de 2 por F símbolo. Mucho más porque ya estamos seguros que hay un número entero de ciclos allí. Entonces, listo, ya tenemos las dos bases. Una es 1 entre raíz de TS, es una constante entre 0 y T símbolo, y el otro es una sinusoide, específicamente seno, con amplitud raíz de 2fs. ¿Okay? Pero ya va, un momentico. Usted tiene que ver si ya son ortogonales. Porque, ok, una cosa es que use la intuición, pero tiene que chequear algunas cosas. Entonces usted agarra la base sinusoidal, la multiplica por la base constante y la integra entre 0 y T símbolo. Si eso no da 0, perdió su tiempo. Tiene que empezar a hacer el procedimiento Gram-Schmidt más o menos ordenado. ¿Okay? Entonces aquí, por suerte, eso da 0, lo que garantiza la ortogonalidad entre esas dos bases que obtuve rapidísimo. ¿Okay? Entonces ahora, para yo construir los símbolos también es bastante fácil. Si usted tiene un pulso de esta altura, ¿cómo hace para generar un pulso de esta altura? Fácil. Multiplico esto por raíz de TS y multiplico por 10. Bueno, aquí está. Fíjense que los símbolos que son pulso son 10 raíz de TS, el S3, y menos 10 raíz de TS, el S4. Igualito hacemos con la sinusoide. ¿Cómo hace usted para representar esta sinusoide con una base que es raíz de 2fs seno? Muy fácil. Divida esto entre raíz de 2fs y lo multiplica por 10. Bueno, eso fue lo que hice aquí. Suena un poquito raro porque puse el TS arriba. Si lo ponen abajo, queda dividiendo entre 2fs. Bueno, listo. Ya con esto en mano, usted puede montar los puntos en la constelación, porque eso es como escribir un vector. Si un vector es 4 sub x, bueno, usted lo pone en la rayita 4. Por ejemplo, este símbolo está en el eje sub 1, en la coordenada 10 raíz de TS. Aquí está. Este es igual, pero negativo. Este es el que está aquí para el lado positivo de U sub 2 y este es el lado negativo. Entonces, nuestra escala, ¿ok? Porque fíjense que esta distancia es más chiquita que esta. O sea, esta distancia es más grande que esta, más o menos. O sea, aquí se ve más grande, pero no mucho más grande. Pero bueno, eso ahorita no importa. Y profe, Dígame, disculpe, una pregunta acá de los muchachos. ¿cómo no? ¿Qué pasaría si los ciclos no fuesen un número entero, la relación de los ciclos entre portadora y... Lo único que pasan dos cosas, una práctica y una teórica. La práctica es que vas a tener en las transiciones entre símbolos,
¿verdad? Vas a tener más altos, porque, por ejemplo, el coseno no se te termina como el seno aquí, que empieza en 0 y termina en 0, sino que termina en un valor cualquiera. Y el próximo símbolo empieza en 0, ahí tienes un brinco. Eso hace que el ancho de banda práctico crezca. Acuérdense que el ancho de banda teórico es infinito. Nosotros lo cortamos conociendo las características de la señal. Eso es una conclusión desde el punto de vista práctico. La otra es desde el teórico, que usted tiene que agarrar y calcular el K de la base poniendo K cuadrado, seno cuadrado entre 0 y T símbolo, y eso lo iguala a 1. Ese K no le va a dar este valor, le va a dar otro. Pero yo nunca hago eso, es decir, yo se los digo porque tengo la obligación de hacerlo, pero nunca me salgo de ese plan porque es una maldad. Es una maldad, entre otras cosas, que no tiene sentido más que buscar una complicación numérica, porque en la práctica no es así. Entonces, ¿para qué me voy a dar mala vida? ¿De acuerdo? Vamos a calcular la potencia de la señal transmitida. Y aquí vuelvo yo con que ustedes cierren los ojos y piensen cómo es la señal. Imagínense que usted tiene un símbolo que es un seno, tiene 1000 ciclos de ese seno. Dentro de ese símbolo, como hay un número entero de ciclos, las áreas de esa sinusoide se cancelan. Es decir, que ese símbolo, por ejemplo, el símbolo S1, no genera un nivel de C. Tampoco este. Este, en cambio, si estuviera solito, tendríamos, si fuesen 3 símbolos nada más, por ejemplo. Este cancela de C, este cancela de C, símbolo a símbolo, pero este, la tercera parte del tiempo estaría prendido. Ahí usted tiene un nivel de C positivo. O, imagínense que este símbolo no existe y existe este. Usted va a tener un voltaje constante negativo la tercera parte del tiempo. Eso le va a generar un nivel de C. Entonces, en este momento, usted mira, cierra los ojos, mira seno, menos seno, pulso para arriba, pulso para abajo, o sea que ya se hizo una idea de cómo luce la señal real y ahora está listo para calcular las potencias de cada uno de ellos, o sea, la potencia, la colaboración de cada uno de esos símbolos. Para los símbolos sinusoidales, la potencia, si existieran desde menos infinito a infinito, la potencia sería 10 al cuadrado sobre 2, pero no existen, existen solo una parte del tiempo. ¿Cuánto? Un cuarto. ¿Ok? Y por eso aquí sale 10 al cuadrado sobre 2 por un cuarto. ¿Y por qué multipliqué por 2? Porque este otro símbolo funciona exactamente igual. En cambio, los pulsos, ellos generan 10 al cuadrado como potencia. Eso es lo que está puesto aquí. Cada uno de esos pulsitos tiene probabilidad un cuarto, pero los dos pulsos, tanto el negativo como el positivo, tienen la misma disipación de potencia. Fíjense que esto perfectamente, en este caso fue bastante fácil. Que yo digo, no quiero que me lo hagan por ahí, busquen otra forma. Bueno, muy fácil, nos venimos para acá, calculamos la energía promedio de cada símbolo, que es por ejemplo, esto al cuadrado por un cuarto, más esto al cuadrado por un cuarto, más esto al cuadrado por un cuarto, más esto al cuadrado por un cuarto. Eso le da un número, porque ustedes conocen quién es T sub S, se les da en el ejercicio, y usted lo iguala a la potencia por T símbolo, que la tiene aquí. Eso le tiene que dar exactamente igual a 75 vatios. Esas son formas para calcular la potencia y tendríamos una tercera que en este caso verán que no lo puedo hacer porque el cálculo que voy a hacer de las DEPS en una situación como esta es un cálculo muy intuitivo. ¿Okay? Yo puedo ponerme fina y calcular estas alturas y toda esta historia, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense que yo sé de 75 vatios cuánto me gasta el símbolo que está en banda base, que es este. Y cuánto me gasta el símbolo que está en modulación, que es este. Yo lo puedo hacer, pero yo no les pido eso. Yo en los exámenes lo que quiero es que ustedes usen su intuición y digan, oye, vale, no es por nada, pero esto parece un PRK mezclado con un no retorno a cero polar. ¿Listo? Esta es la DEP de no retorno a cero polar y esta es la DEP de PRK. Ojo, este ejercicio es fácil porque los símbolos están prendidos durante todo el tiempo de símbolo. La historia cambiaría si, por ejemplo, en vez de ser pulsos no retorno a cero, son retorno a cero, porque el ancho de banda no sería FS, sino 2FS. O que no duren
la mitad del tiempo, sino duren la octava parte del tiempo. Bueno, entonces es 8 fs, si estoy hablando de los pulsos. La misma historia para el canto de la sinusoide. Si la sinusoide dura solamente una fracción de tiempo, acuérdense que eso va a definir el ancho de banda. Más estrecho, cambios más rápidos en tiempo, mayor ancho de banda. ¿Okay? Entonces aquí, con esto a mí me basta y me sobra, que ustedes me pongan las ubicaciones y los anchos de banda. Más nada, no quiero más nada. A veces soy un poco rebuscada y les digo, díganme si hay nivel de C. Entonces aquí no lo hay, ya se los expliqué, y entonces ustedes aquí se dan cuenta que no dibujarían ninguna delta en el origen. Si repito, si tuvieran una transmisión, por ejemplo, tengo un pulso 10 y el otro es 20, bicho, y tengo un nivel de C seguro, por lo tanto aquí va a haber un gasto lamentable de potencia que se gasta en DC. Eso es lo que yo quiero, que ustedes con lo que están aprendiendo, porque esa es la idea de enseñar las herramientas y no nada más, ok, nada más vamos a ver OK, PRK, FCK, y si nos sacan ya no sabemos hacer nada. No, ustedes tienen que tener una mentalidad abierta. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Un poquito más sofisticado, en donde tenemos una señal modulada, y fíjense que digo que ADT toma 2 valores, me quedan 10 minutos, donde ADT toma 2 valores, 2 y 4, y BDT, que es la fase, toma 4 valores, que son pi cuarto, menos pi cuarto, 3 pi cuarto y menos 3 pi cuarto, y de alguna manera eso efectivamente usted lo nota acá. Fíjense que estos 4 símbolos tienen que estar relacionados con las amplitudes de 2. Ojo, esto no es 2, olvídense que no. Las distancias radiales no son las amplitudes de la sinusoide. Pero, por ejemplo, si sabe usted que si esta distancia se llama alfa, esta distancia es 2 alfa. ¿Por qué? Porque esto está duplicado. Eso sí, júrenlo, porque es una regla de 3. Si esta distancia se llama X y eso está asociado con 2 voltios, 4 voltios está asociado con el doble, que es en este caso la distancia a ese símbolo. ¿Okay? Y la fase ni se pongan todavía a pensar si este es el de pi cuarto, este es el de menos 3 pi cuarto. No le pongan atención a eso. Lo que quiero es que determinen la potencia de transmisión solamente pensando, otra vez cerrando los ojos, imaginarse cómo es la señal. La mitad del tiempo usted va a tener sinusoides de 2 voltios, la otra mitad va a tener sinusoides de 4 voltios, y esto es la forma de calcular la potencia. 2 al cuadrado sobre 2 por 1/8, porque esa es la probabilidad de cada uno de estos símbolos, pero esto se refiere a los símbolos que están más cercanos al origen, y por lo tanto los 4 tienen el mismo comportamiento, y por eso esta fracción la multiplico por 4. Luego pasamos a las potencias disipadas por los extremos, y es 4 al cuadrado sobre 2 por 1/8 por 4. La potencia de esa señal es 5 vatios. ¿Okay? Esta es más difícil. Si no terminamos hoy, porque voy a ir lo más lento que se me permita, porque tiene su cosita, lo volvemos a hacer el lunes. Fíjense, dice, no me han dado la tasa de transmisión, me dice, determine la tasa de transmisión si se sabe que la distancia mínima en la constelación es igual a 2 raíz de 2. No me están dando la tasa de transmisión y me están dando la distancia mínima. Ah, pequeño detalle. Yo no sé cuál es la distancia mínima. Es decir, ¿será esta? ¿Será esta? No sé, no tengo idea. Bueno, calcúlela. ¿Y cómo calculo yo eso? Bueno, fíjense que uno puede darse cuenta efectivamente que lo que les acabo de decir, que si esto yo lo llamo X, esta distancia es 2X. Es decir, que por ejemplo la distancia entre estos dos símbolos es X. Ese es un candidato a ser de min. Ah, pero ya va. ¿Y esta? Ah, bueno, no, ahí va a tener que echar una cuentica. Porque si esto usted lo llama X, vamos a obtener el valor de esto que yo llamé Z en el dibujo. Como lo hicimos hace un rato, Z al cuadrado más Z al cuadrado raíz es igual, tiene que ser igual a X. Entonces ahí usted se da cuenta que Z es más grande que X y esta distancia es 2Z. Es decir, sacando cuentica, eso no lo inventé, usted revise las cuentas, sacando cuentica, usted se da cuenta que esta es la distancia más corta. No se confíe en mis dibujos nunca, nunca. ¿Okay?
porque yo hasta mire, yo pongo en Paint, pongo la grilla. No, a mí no me funciona eso, tengo muchos problemas con dibujar. Entonces, no confíe en mí, si tiene dudas me pregunta, o en este caso, saben que yo voy a estar pendiente en los exámenes y Javier también los puede ayudar por suerte. Siempre estamos abiertos, por ejemplo, cuando estaba Kevin y Pirrone, bueno, cualquier duda, yo estoy todo el tiempo enchufada del teléfono esperando sus dudas. Entonces aquí descubrimos que la distancia mínima era X. Y entonces ya sabemos oficialmente que X es el valor que me dan. Pues me dice, mira, yo no sé cuál es la distancia mínima en tu dibujo, pero yo sé que vale 2 raíz de 2. Buenísimo. Y ahora, aquí me devuelvo, ¿verdad? Porque el dibujo está más solito y aquí vuelvo a hacer otro cálculo, pero en este caso de la energía promedio. ¿Okay? Eso es con la idea de calcular este símbolo. Acuérdense que la incógnita es este símbolo. Entonces, fíjense que ya tenemos la potencia de la señal, que vale 5 vatios. No tenemos TS, pero sí tenemos la energía. Porque fíjense, esta distancia es X. Por lo tanto, la energía de este símbolo es X al cuadrado. Mejor dicho, la energía de estos 4 símbolos es X al cuadrado. Entonces, ellos 4 aportan X cuadrado por 1/8 por 4. En cambio, los externos, ya sabemos que esta distancia, ya les expliqué varias veces, porque esto es 2X, esta distancia radial que está relacionada con la energía de este símbolo es 2X. La energía es 2X al cuadrado por 1/8. Pero resulta que estos 4 símbolos son todos igualitos. Listo. Fíjense que ya tenemos la energía en función de X. Pero es que ya yo sé cuánto vale X. Lo acabo de obtener. Sé que vale 2 raíz de 2. De manera que ya sabe que la energía promedio es 20, que la potencia es 5, y de ahí despéjate su S, que por cierto es bien, bien absurdo el resultado. Es un número bonito, pero absurdo. ¿Okay? 4 símbolos por segundo. Ese sistema mejor lo botamos. ¿Okay? Y la última pregunta, ya no me acuerdo cuál era. La tasa de transmisión, bueno, no me acuerdo, pero dice lo siguiente. Están ubicando un símbolo, que es el que tiene fase de menos pi cuarto. Y se supone que es ese 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si es verdad. Fíjense que cuando usted pone aquí menos pi cuarto, lo menos que se imagina es que el símbolo va a estar aquí en el primer cuadrante. Es que ese no es un cuadrante trigonométrico. Vamos a resolverlo. Da coseno A, coseno B, más, porque aquí es menos, más seno A, seno B, y ese símbolo tiene una componente coseno positiva y una componente seno positiva, y supuestamente el problema dice que este es coseno y este es seno. O sea que efectivamente ese símbolo se corresponde a uno de estos dos. ¿Y cómo sé yo que es el más corto? Bueno, porque le puse amplitud de 2 voltios, que es lo que dice el enunciado original. ¿Okay? Entonces, ya sé que ese símbolo es el que está correspondiéndose a la fase de menos pi cuarto, y desde otro punto de vista, yo quiero sacar este valor de z, por ejemplo, y digo que S2 es igual a esto, que está perfectamente caracterizado, pero también es igual a esto, que es leer S2 en la constelación. Entonces, yo digo que es z veces U sub 1 más z veces U sub 2. Eso lo igualo, ponen los valores de U sub 1 y U sub 2 que están en la lámina pasada, después lo igualo a esto y saco z. Entonces, bueno, ahí puedo reverificar que es verdad que la distancia mínima era X y no 2z. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son 2 formas distintas de sacar lo mismo, que son sacar la tasa de transmisión, una usando un símbolo como su información y la otra es usando la energía promedio. Bueno, voy a cerrar porque me van a trancar porque me quedan 2 minutos. Entonces ya saben que nos vemos el lunes y que les voy a pasar la encuesta para ver si movemos el examen. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Tranquila, mi profe. Que pase feliz tarde, de verdad. Igualmente para todos también. Bye Seguro bye. que sí, profe. Chaito, pues. Gracias. Chao, chao.